Una vez yo tengo instalado el software Ultimaker Cura, lo que debo hacer es ajustar el software para que reconozca los ajustes de mi máquina. Para esto debo ir a Ajustes, Impresora. Como ven, en este caso yo tengo un montón de impresoras acá. Sin embargo, lo que voy a hacer es agregar una impresora, que en este caso será la que vamos a usar. Debo darle clic en agregar una impresora fuera de red y irme hasta abajo a donde dice Custom. Acá debo poner el nombre que se le quiera llamar a la impresora. En este caso voy a ponerle video impresora. Le voy a dar agregar y aquí me van a salir los ajustes de la impresora. En este caso, las impresoras que fueron entregadas tienen un volumen de, en el eje X tienen un volumen de 280 milímetros, en el eje Y tienen un volumen de 300 milímetros y en la altura tiene un volumen de 370 milímetros. En la forma de la placa de impresión se deja rectangular, no elíptica. En origen en el centro normalmente se deja seleccionado, sin embargo esto puede ocasionar errores, por ejemplo que la impresora no arranque la impresión en la mitad sino en una esquina, por lo cual esta opción tendrá que ser ajustada dependiendo de lo que suceda con la máquina. No tiene plataforma caliente, por lo cual no se habilita, volumen de impresión no se habilita, esto se deja tal cual. En el extrusor se tiene que poner el tamaño de la boquilla. Por defecto, la impresora trae una boquilla de 0.4 milímetros y el diámetro del material es de 1.75, por lo cual hay que cambiar eso. Finalmente, hay que darle siguiente. El software ya reconocerá el volumen de la impresión que nosotros podemos tener, por lo cual ya lo que queda es cargar un archivo. Para esto tengo que buscar en la carpeta en donde yo haya guardado un archivo. En este caso tengo un archivo en descargas. Lo único que debo hacer es arrastrarlo, pero ojo, el archivo tiene que ser formato STL porque si no el programa no lo va a reconocer. Una vez arrastro el archivo, ya tengo mi objeto a imprimir dentro de la plataforma de impresión. Acá ya tengo diversos factores con los cuales puedo jugar. En primer lugar, vamos a ver cómo se puede modificar la figura que yo tengo dentro de la plataforma de impresión. El software me permite mover la figura en el eje que nosotros queramos. Sin embargo, se recomienda no mover la figura que tenemos cargada en el eje Z, o sea, la flecha azul. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del software, dependiendo del computador. Si se mueve la figura en el eje Z, esto significa que la figura no va a pegar dentro de la placa de impresión, sino que va a comenzar a imprimir en el aire, por lo cual se recomienda no moverlo. Asimismo, si yo quisiera rotar o escalar, puedo hacerlo desde los menús que se encuentran en la parte izquierda. En este caso la figura está de 30 milímetros por 30 milímetros por 30 milímetros. Yo podría decirle que quiero la figura de 50 por 50 por 50. Para esto, pues en este caso tengo la escala uniforme seleccionada y le pongo 50 milímetros. Si se dan cuenta, solo cambió un valor, pero se cambiaron todos, ya que es una escala uniforme. Si yo quisiera alterar la figura de una forma no uniforme, tengo que deseleccionar y ponerle, por ejemplo, 40 y 40. Como ven, la figura ya está más larga de uno de los extremos. Me voy a volver en los cambios para seguir mostrando qué otras cosas puedo hacer. Para rotar la figura se recomienda no oprimir Shift, puesto que en muchos otros software, si uno oprime Shift, la rotación será una medida uniforme. Por lo cual acá si uno oprime Shift, como ven, se mueve grado a grado, lo que lo hace muy difícil de cuadrar. Sin embargo, si yo roto sin oprimir Shift, se moverá de
15 en 15, por lo cual si yo quisiera hacer una rotación de 90 grados, que es lo más común, va a ser más fácil sin oprimir Shift. Finalmente acá hay otras opciones que son un poco más avanzadas, que inicialmente para entrar en el mundo de la impresión 3D no es necesario aprender. Ahora vamos a la sección de la parte derecha. Esta nos dará la configuración de nuestra impresión en el momento. Primero vamos al apartado de calidad. Acá hay que tener en cuenta la primera cosa. La altura de capa es esencial para saber la calidad de la impresión. Mientras más baja sea la altura de capa, más calidad va a tener. Sin embargo, esto va a repercutir en el tiempo en que se demore la impresión. Si yo tengo una altura de capa más baja, más tiempo va a durar la impresión en completarse. Por defecto me sale una altura de capa de 0.1. Esto es el valor mínimo que uno podría poner en el apartado de altura de capa. Se recomienda que siempre esté entre 0.1 y 0.3, dependiendo del tamaño de la boquilla. Si es de 0.4, esos son los valores que tienen que ponerse acá. Si yo quiero una impresión con una calidad buena, que no se demore tanto, lo común es ponerlo en 0.2 o hasta 0.22, 0.24, dependiendo de la impresión. Esto nuevamente es una curva de aprendizaje pues que tiene que pasar a alguien que se está metiendo en el mundo de impresión 3D. En altura de capa inicial, esto simplemente me garantiza qué tan pegada va a estar la punta caliente de la plataforma de impresión. Por defecto, me gusta imprimir y pues lo recomiendo a una altura de capa de 0.2 también. El ancho de línea, esto ya se deja tal cual, puesto que esto es el diámetro que tiene nuestra boquilla. El perímetro son las paredes que va a hacer nuestra impresión. En este caso va a ser una pared de 0.8 milímetros, lo que significa que va a ser dos líneas de grosor de cada pared. Si yo quisiera hacer una pieza muy resistente, puedo ponerle tal vez un grosor de pared de 1.6, que como ven ya me da 4 líneas. Desde 3 líneas para adelante ya comienzo a garantizar una impresión más resistente. Sin embargo, pues por supuesto esto come mucho más material, por lo cual hay que tener en cuenta en términos de calidad y dureza de la impresión. Entonces por defecto se puede dejar en 0.8 o en 1.2 para tener entre 2 y 3 paredes. El resto no se mueve. En el relleno, esto nuevamente afecta la dureza de nuestra impresión. Sin embargo, yo recomiendo jugar más con los perímetros que con el relleno de la impresión. Pero pues esto ya es a gusto de cada quien. Por defecto, la densidad del relleno es de 20%. Sin embargo, pues esto puede variar dependiendo de nuestra impresión. Si yo quisiera una pieza resistente, yo pondría el 40%, tal vez desde el 50% en adelante ya es excesivo y la diferencia en realidad no es mucha en términos de dureza, por lo cual 40 es un número considerable para una pieza resistente. Nuevamente, si no es una pieza resistente, se puede dejar al 20%, si se quiere, es una pieza con fines estéticos más no resistencia. En el material, acá es donde se configura el material de impresión que nosotros tenemos. En este caso, esta impresora está diseñada para imprimir PLA, por lo cual la temperatura de impresión se recomienda que esté entre 200 y 210 grados. Lo normal es ponerla en la mitad de estos dos valores, 205 grados. Sin embargo, depende de la proveniencia del material, de donde se compró, puesto que cada material, dependiendo del lugar de fabricación, puede variar entre los puntos de fusión y los puntos de enfriamiento. Por lo cual, en el material solo se mueve este valor. Finalmente, el último valor que hay que mover es velocidad. Esta impresora está hecha para moverse
sobre los 100 milímetros por segundo. Esto es una velocidad bastante alta en el mundo de la impresión 3D. Sin embargo, la velocidad va de la mano con la calidad del material que uno tenga. ¿A qué me refiero con esto? Si yo dejo una velocidad de impresión de 60 milímetros, que para lo que está hecho esta impresora es una velocidad baja, no va a haber ningún problema. Sin embargo, pues esto va a hacer que mi impresión dure mucho más tiempo. Por supuesto, yo también puedo poner 100 milímetros por segundo, lo que va a hacer que yo tenga una impresión en la menor cantidad de tiempo posible. Sin embargo, esto puede ocasionar fallos en el extrusor dependiendo de la calidad del material. Si el material tiene un punto de fusión más alto y se le pone una velocidad de 100 milímetros por segundo, esto significa que el material no va a alcanzar a derretirse lo suficientemente rápido y esto va a generar atascos, por lo cual se recomienda poner una velocidad promedio de 80 milímetros por segundo e ir mirando el comportamiento del material. El último apartado que hay que tener en cuenta es el soporte. En este caso, la figura que tengo en pantalla no requiere soporte, por lo cual esta opción está deshabilitada. Pero vamos a ver cómo sería una impresión que sí necesita soporte. Esta nueva impresión que vemos en pantalla necesita soporte. Yo como lo sé normalmente, el software Ultimaker Cura pone en rojo las zonas que quedan en un ángulo mayor a 45 grados en el software de impresión. Entonces, como ven, el software me está indicando que la mandíbula del dinosaurio que voy a imprimir necesita soporte. ¿Cómo habilito esto? Me voy a la opción de generar soporte. Como ven, acá se despliegan otro montón de configuraciones que yo puedo tocar dentro de la interfaz de soporte. Sin embargo, si se es principiante dentro del mundo de la impresión 3D, se recomienda simplemente habilitar el soporte y dejar que el software lo haga por defecto. Una vez yo tengo la pieza lista para imprimir, tengo que darle en segmentación. Cuando le doy en segmentación, el software procesa la figura para dar las instrucciones a la máquina de cómo debe imprimir la figura. Finalmente, para garantizar que mi pieza está bien como un archivo de impresión, me tengo que ir al apartado de vista previa. Acá puedo ver cómo va a imprimir la pieza la impresora. Si yo quisiera ver las instrucciones que le va a dar y cómo va a comenzar, yo puedo desplazarme con estas dos barras, tanto la de la izquierda, tanto la de la derecha como la de abajo. Puedo mirar qué es lo que va a hacer la impresora en cada capa, desde la capa número 1 hasta la última capa de nuestra impresión. Finalmente tengo que darle guardar el archivo. Normalmente este archivo se guarda dentro de la memoria micro SD que viene con la impresora para finalmente poner a imprimir. Lo último que debo tener en cuenta antes de guardar el archivo y mandarlo a impresión es en la sección izquierda inferior voy a encontrar cuál será el nombre que va a tener nuestra figura dentro de la micro SD. Como vieron acá, yo todavía no guardé el archivo. ¿Por qué? Porque yo no le quiero poner este nombre que me genera acá. Si yo quisiera ponerle un nombre diferente, lo que debo hacer es darle doble clic, darle borrar y escribir el nombre que yo quiera. En este caso voy a escribir dinosaurio. Y ahora sí, guardar archivo. En este caso pues me va a preguntar cuál es el nombre que quiero nuevamente y dónde lo voy a guardar. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio. Como ven, se genera un archivo G-code. Esto, lo que les digo nuevamente, hay que guardarlo dentro de la micro SD que será puesta en la ranura de impresión. Entonces le doy guardar. Una vez que la impresora esté prendida, lo que debo hacer para cambiar filamento es irme al menú de preparar y buscar la opción que diga precalentar PLA. Aquí la máquina comenzará a calentarse hasta 180 grados y una vez que la
temperatura alcance el máximo, ya podremos cambiar el filamento. La disposición del filamento siempre será de esta manera. Por un lado se encontrará el carrete de filamento al lado derecho y al lado izquierdo se encontrará el extrusor, siempre formando un arco inferior desde el filamento hasta el extrusor. Para cambiar el filamento, una vez que la temperatura esté a 180 grados, lo único que voy a hacer es hacer fuerza acá, desajustando los tornillos para que me permita hacer este movimiento, y acá el filamento ya saldrá por sí solo. Como ven, ya solo es jalar para sacar todo el filamento hasta que salga hasta la última punta de lo que se encontraba en el extrusor. Bueno, ya. Para cargar nuevo material tengo que tener en cuenta la disposición del carrete, siempre formando el arco inferior por debajo del extrusor. Antes de cargar el material yo debo tener en cuenta que la punta del mismo no esté mordida. Para asegurarme que la punta esté bien, yo lo que debo hacer es cortar con un cortafríos los excesos. Ahora sí se debe cargar el material. Para esto simplemente debo desenroscar esta parte para que sea más fácil y introducir el material de esta forma. Una vez que el material salga por el otro extremo, yo debo embonar el material dentro del tubo de teflón. Una vez que esté dentro, debo enroscar el tubo y seguir empujando hasta que yo sienta que hay un tope. Cuando haya un tope, significa que el material ya habrá llegado a la punta del extrusor, por lo cual la próxima impresión ya estará preparado para empujar material. Lo siguiente que voy a hacer es calibrar la plataforma. Para esto me voy al menú de preparar, busco la opción que diga nivelar plataforma y nuevamente nivelar plataforma. Aquí la impresora comenzará a ir al origen para iniciar con la nivelación de la plataforma. Listo. Para iniciar con la nivelación de la plataforma debo tener un papel en la mano, el cual me va a ayudar a nivelar la misma. Una vez que yo esté listo, debo tocar la plataforma, tocar la pantalla una vez, y ahí va a iniciar con los 9 puntos de calibración. Como ven, en este punto tengo el papel y lo estoy intentando meter entre la plataforma de impresión y la punta caliente, pero este no entra, lo que significa que la punta está muy cerca. Lo que debo buscar es que este papel entre, moviendo las perillas de abajo, que este papel entre entre la plataforma de impresión y la punta caliente, que apenas se esté tocando entre sí, que yo sienta que hay un leve roce entre el papel con la punta. Finalmente, para imprimir, yo debo irme al menú de la SD, teniendo en cuenta que en la ranura de impresión ya tengo la micro SD conectada. Cuando me asegure de esto, le doy menú de SD. Como ven acá ya tengo diferentes archivos .gcode. En este caso voy a imprimir el que dice calibración.gcode. Para esto lo selecciono y como ven aquí la impresora intentará llegar a los 200 grados. Como ven, la impresora comienza a hacer su ciclo de impresión. Sin embargo, las primeras vueltas son imperfectas en términos de la extrusión del material, pero esto no importa, puesto que el software de impresión da unas vueltas para la purga de material y cuando ya esté en la figura concreta, imprima correctamente.